Sí, no, bueno, ahí fue súper duro. Fue un momento que yo sentí que me cortaron las alas y que por más que yo no quería rendirme, no tenía otra opción. Entonces, ¿por qué no tenías otra opción? Porque acá en Chile hay muy pocos lugares para entrenar lo que es gimnasia artística y en ese tiempo solo estaba el CAR, no existía el SEO. Y lamentablemente a mí en ese tiempo había todo un tema con la federación y a mí me estaban obligando a entrenar con la entrenadora de selección que pusieron a cargo en ese tiempo y yo no tenía afinidad con ella. Habíamos ya tenido muchos problemas antes en torneos, en entrenamiento, no era de mi confianza, entonces tú no puedes entrenar con alguien que no le tienes confianza y que no tienes afinidad, porque además está tu vida también en juego. Y es toda tu trayectoria. Y yo ya tenía también mi entrenador, que me conocen desde muy chica. Hay una confianza. Entonces yo no podía entrenar con una entrenadora X que lamentablemente no nos llevábamos. Entonces yo no accedía a entrenar. Y un día fui a entrenar y llegaron a sacarme así como casi como un delincuente. ¿Ya? Tome sus cosas y se tiene que ir. No puede seguir entrenando y no puede volver más. Y fue yo así llorando, llamando a mi mamá, fue terrible, terrible. Yo creo que lloré muchos años contando esta historia. Recién hace muy poco creo que la superé y ya puedo contarla bien, pero sufrí mucho. Estuve con depresión, no quería hacer nada, no quería salir. Odiaba todo, odiaba la gimnasia. O sea, después vino un episodio que yo contaba hace un tiempo, que remataron los aparatos del CAR por unas deudas que habían. Y yo en ese momento sentía como felicidad de que nadie más tampoco pudiese entrenar, o sea, claro, porque a mí me habían hecho tanto daño, tanto mal, que yo veía todo así negro, negro y todo era malo. Bueno, después de eso en realidad me di cuenta, yo así como, pucha, yo no soy así, decía, yo no puedo estar deseando mal, no puedo pensar tan mal, decía, yo no soy esta. Entonces la gimnasia, ese episodio de la gimnasia me marcó tanto y tan mal porque me cortaron algo que yo había hecho toda mi vida y que además me había dado ese año como sabático para poder entrenar y prepararme porque ahí venía Beijing después, todo el tema de Beijing del 2008 y de un día para otro me cortaron todo, entonces quedé en el aire. Finalmente, bueno, pasó ese episodio, empecé a olvidar la gimnasia y decidí entrar a estudiar. ¿Empezaste a estudiar educación física? Educación física. Ya, estaba vinculada por lo menos. Sí, era como... Matemática. Era como lo más cercano al deporte. Y bueno, decidí entrar a estudiar y ahí de a poquito la verdad es que fui reencantándome de nuevo con el deporte y con la gimnasia, porque tenía un ramo que era de gimnasia. Cuando entré a estudiar nadie sabía que yo hacía gimnasia, porque nunca había contado nada, mis compañeros no tenían ni idea, solo que de repente yo conocía a todos los profesores que hacían el ramo de gimnasia. Y yo nunca dije nada, entonces cuando de repente decían ya, hay que hacer hoy día la voltereta, yo iba ya, y así, y pasaba una vez, o sea, ni siquiera lo hacía, porque era como... Listo. Y todos me quedaban mirando así como, y veían que a veces yo hablaba con los profes y todo, pero nunca me habían preguntado. Hasta que después, bueno, vino todo este tema, salió, recuerdo Informe Especial, vinieron varios como reportajes donde hablaron del tema de la federación. Y ahí todos me conocieron, o sea, y él fue como, pero ¿por qué nunca nos dijiste? Es que yo decía, pero es que no tenía por qué contarlo. Y bueno, ahí empezaron a conocer mi historia y bueno, se dieron cuenta y a mí me ofrecieron trabajar, recuerdo en un colegio, hacer el taller de gimnasia en el Nido de Águila. Y con un implemento increíble. no tenían gimnasia ellos, querían partir con el taller. Y yo le digo a mi amigo, no, sabes que yo no quiero nada con la gimnasia, yo de verdad que no, estoy tan mal que no... ¿Te dolía? Sí, me dolía, era un tema muy sensible y me ponía a llorar y era como, no, yo no puedo, le decía, no puedo. Y después me insistió tanto, ya, pero nena, no sé qué, negrita, por favor, mira, si estamos partiendo, no sé. Yo, ya, bueno, ya, lo voy a pensar. Y bueno, ya, finalmente dije, ya, bueno, ya, vamos. Y ahí partí de nuevo con la gimnasia, haciendo taller a las niñas pequeñas. Y ese fue como el enganche que me hizo cambiar de nuevo el switch y como que volví a encariñarme. ¿Cómo uno abandona
una disciplina y años después vuelve. ¿Es difícil retomar? Difícil, súper difícil. Yo ya era otra, había subido mucho de peso, no hacía nada de... Estuve en una academia de baile y eso era todo lo que hacía. Y el deporte, que tenía ramos deportivos en la universidad, pero había dejado totalmente la práctica deportiva como alto rendimiento y bueno, había subido mucho de peso, mi cuerpo había cambiado un montón y cuando me dieron la posibilidad de volver a entrenar, cuando ya se había aclarado todo el tema, me dijeron, piénsalo, puedes volver al CAR mañana a entrenar. Y eso ya era el 2009. Entonces habían pasado 2 años. Claro. Y fue como, uy, como les digo a mis papás. Fue lo primero que pensé. Porque mi papá pagando la universidad, claro, que era carísima, era un sacrificio para ellos también, que yo tenía que ser profesional y todo, era un tema. Pues entonces fue aquí así como el nudo en la guarda. ¿Cómo les digo esto? Bueno, finalmente les dije, primera vez que no estuvieron de acuerdo en que yo volviese a entrenar. Me dijeron, no, pero por ningún motivo, todo lo que sufrí, cuánto que sufriste, todos ¿Habían sido testigos de aquello que te había pasado? Claro, todos te dieron la espalda, si estáis loca y estáis estudiando, no queremos que dejes la carrera. Yo, papá, pero si yo puedo hacer las dos cosas, yo sé que puedo, quiero intentarlo. La idea era hacer las dos cosas, no abandonar la carrera. Claro, no abandonar. Yo le dije, por ningún motivo voy a dejar de estudiar, voy a seguir estudiando, pero quiero intentar, quiero volver, quiero ver qué pasa. Decían, pero ¿estáis segura? Es que ya te vimos llorar mucho. Sí, yo puedo, si ustedes me ayudan. Y bueno, el compromiso fue que podía volver sin dejar la carrera. Claro. Y bueno, empecé a entrenar sola, no tenía entrenador, ya habían pasado 2 años, todos estaban con sus trabajos. Y volví sola, después de esos 2 años. Y empecé a retomar de a poco, a entrenar de a poquito, 3 veces a la semana, ahí viendo qué pasaba. Y de repente me empecé a dar cuenta que a pesar de esos 2 años y del cambio del estado físico, no era tan terrible. Y de a poco empecé a hacer las cosas, las vueltas, la acrobacia y bueno, ahí empecé a mejorar, ¿Será verdad eso que dicen que el cuerpo tiene memoria? Sí, no olvida, Sí. no olvida. En mi caso es terrible, que lamentablemente tiene memoria el cuerpo, le podría dar amnesia. Pero bueno, en el caso tuyo tuvo memoria para lo positivo y volvió a... Sí, bueno, y ahí de a poquito la verdad empecé de nuevo, me empezaron a resultar todas las cosas, empecé a entrenar, a retomar los ejercicios y bueno, y ahí partí de repente con uno de los entrenadores que había intentado volver a entrenar un poco antes, pero me habían dado un horario de 7 a 8:30 de la mañana para entrenar, claro, que era imposible. Ahora, Macarena, porque este es un episodio que marca tu desarrollo profesional, ¿no? Pero hay otro momento, cuando tú eres mamá, 2 veces, y eso también, si te ríes, pues. Porque eso también es, yo no sé si será compatible con el alto rendimiento. Es una locura. Sí, bueno, después de haber vuelto a entrenar, bueno, para cerrar como el tema, volví con Emilio y me ayudó y me dijo, tú puedes ser medallista de Copas del Mundo, hay que entrenar para esto. Bueno, le dije yo, pero nadie nos va a pagar nada. Claro. Yo era una desconocida, o sea, y 2 años fuera y era como, estás loco, no sé qué, bueno. Así que gracias también a él que confió en mí, después volvimos, competimos y salió todo increíble. Se dieron los resultados y lo que él había dicho. También eso fue una lucha terrible.